Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Íntimamente. Hoy tenemos otro programón, pero les digo, nuestro invitado es un prócer. Así se los digo, un prócer. Si ahí lo están viendo muy chiquitito, con muy poquito tiempo, es periodista, locutor de radio y presentador de televisión. Con más de 60 años de profesión. Trabajó en el diario El Mundo, las revistas Tía Vicenta, El Gráfico, Para Ti y Gente, donde fue integrante del grupo fundador y autor de la nota de tapa del número 1 de la revista. Trabajó en casi todas las radios y realizó numerosos programas de televisión. Se convirtió en el primer comunicador argentino en emitir su programa en vivo y en directo por internet. Escribió varios libros, ganó infinidad de premios. Cruz de Plata, Premio Éter, Conex, varios Martín Fierro, Santa Clara de Asís, San Gabriel, Argentores, Premios Ondas, San José, Orden del Toro y hasta el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, entregado de la mano de los propios reyes, entre tantos otros reconocimientos. Sin más presentaciones, con nosotros un grande de la radio y la TV argentina, el señor Julio Lago. ¿Qué haces, Ale? Vos sos ¿Cómo una está? exagerada, ¿eh? No soy una... ¿Mentí? No, pero no, prócer, no. Uno ¿Cómo más. que no? No, un trabajador más de tantos y tantos. Mira, creo que lo único por lo que no te acepto que no digas prócer por ahora es porque estás vivo. Sí. No, pero a nosotros lo que nos honra, me parece a mí, es el medio, los medios, la radio, la televisión, la prensa, y somos privilegiados, eso sí, porque tenemos este trabajo que nos permite llegar al público, a los oyentes, lectores, televidentes, gente que se acompaña en el trabajo, en la soledad, en la ilusión. Es un trabajo extraordinario. Que lo haces con mucha pasión, que es lo Sí. más lindo. Yo, a mí, que como ustedes saben, me encanta buscar fotos, buscar material del entrevistado. Y le pregunto si la primera foto que había puesto era de él, porque no sabía, por ahí lo había puesto. Y me dice, sí, tenía 5 años, estaba en la terraza de mi casa leyendo la revista Villiquen. Sí, claro, porque esa es una Esa gran... foto, Ahí está, mirá qué esa. hermosa. Qué cosita más linda, mirá lo que era. Además, muy concentrado. Claro, porque uno de los motores nuestros es la curiosidad. Pero esa curiosidad tiene que ser estimulada. Yo tuve la suerte enorme, estoy tan agradecido a la providencia por todo. Por ejemplo, por mi familia. La primera patria es la infancia, ¿no? Total. Y papá y mamá, el barrio, y algo que había en mi casa que era diario, revista, libro. Eso es un tesoro, eso es un tesoro. Y de chiquito, antes de ir al cole, yo quería saber qué decía ahí, ¿no? Mi mamá, que había sido, esto lo he contado varias veces, mi mamá había sido maestra y entonces no tuvo más remedio ante mi insistencia. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Me enseñó a leer. Te enseñó a leer, así que ya entraste a primer grado sabiendo. Y esas son vacunas que no fallan, porque además estaba la radio encendida en casa. Estaba encendida todo el día la radio. Y la radio estaba encendida de la mañana, a la tarde. Dependía, por ejemplo, mi papá trabajaba, mi mamá se quedaba en casa y, por ejemplo, mi papá trabajaba en el diario, era corrector en el diario El Mundo, un oficio que creo que ya no existe. Desgraciadamente, ¿no? Porque hablábamos. Yo creo que si tu papá viera las cosas que se publican ahora, se muere. Bueno, vos sabés que yo tuve la suerte de ser coetáneo laboral de mi papá. Mira. En la redacción, esa redacción que yo visitaba de pibe, después fui un cronista ahí, y mi papá venía con la galera, que es la prueba, digamos, Claro. antes de editarse el diario papel, y me decía, el verbo concitar no existe, ese tipo de cosas. Bueno, y mi mamá se quedaba a la noche escuchando la radio. Claro. Y eso yo lo escuchaba desde el cuarto. Son recuerdos imborrables, las musiquitas de la radio. El Relámpago, por ejemplo, un programa de Radio El Mundo que iba los jueves a mediodía.
Y aquí estamos nuevamente en la alegre redacción. Las cortinas musicales, que eran el santo y seña, que era el sésamo ábrete de los programas de radio, y entraban a casa. Entonces la suma de todo eso no podía fallar. Y cuando fui por primera vez a una radio que mi papá nos llevó, había un programa de deportes, el Tribunal del Deporte, una cosa así. Y yo vi eso, los micrófonos, Vos los estabas locutores, el público en la platea, Claro. porque la radio era el gran espectáculo. Ahora por ahí te dicen, no, pero muestran la radio, se pierde la magia. La única magia que hay es, por ejemplo, lo que vos hacés, trabajar, producir para el momento en el que estás en el aire. Y antes la gente iba a la radio. Claro. Ahora la radio va a la casa de la gente. Lo que importa, como dice un español, si alguien habla y otro escucha, es radio. Pongo siempre el ejemplo del cine. Sí. Buster Keaton corriendo arriba del vagón del ferrocarril. Pantalla chica, blanco y negro, cine mudo. Era cine. Ujú. Hoy vas al cine, te dan un tacho así de pochoclo, te envuelve la imagen, el sonido, es cine. Es cine. Y la radio igual. Total. Antes era la galena. Bueno, ahora es el mundo digital. Lo que importa no es tanto el envoltorio, sino lo que va dentro. El contenido. El contenido, el contenido. Y vos sos un gran generador de contenido, un gran contador de historias. Y bueno, me reía porque recién, mientras estabas por venir al canal, ya encontraste una nota. Es como que Sí. todo el tiempo estás produciendo. Pero Ale, nosotros estás somos trabajando. esponja, como decía Pepe Peña, decía, nosotros somos esponjas. Absorbemos, expelemos, absorbemos, expelemos. Y, por ejemplo, en el rato previo a venir acá, Sí. efectivamente encontré una nota, un bar, una cafetería, donde en las mesas hay libros. Ay, libro. Y le pregunté a la chica que nos sirve, digo, ¿por qué hay libros? Y son todos de la misma editorial. Entonces me contó la historia, la dueña del bar tiene una editorial y así promueve sus libros. Yo no sé cuál será mejor negocio para ella, si el café con leche con medialuna o los libros, pero tiene dos pasiones. Dos pasiones unidas, Sí. ¿no? Y qué lindo contar historias. Y ahora vamos a contar la tuya, que vos ya conoces el programa, que es desde el principio, más allá que contamos eso de cuando eras muy chiquito. Vos naciste en Buenos Aires, ¿no? En el barrio de Caballito, en la zona de Parque Chacabuco. Ujú. Y eso es también parte, yo creo que el que olvida su origen Sí. flaquea, ¿no? Y el barrio te va tallando porque es la convivencia con los vecinos, el amigo de enfrente. Yo te puedo decir de memoria Sí. los apellidos de todos los vecinos de la vereda de Mirá, enfrente, de qué esquina a esquina, bueno, desde qué Tejedor bueno. hasta Estrada. Y además entrabas a la casa de los vecinos porque no había reja, las puertas estaban abiertas, había a lo sumo Otra época, una ¿no? cortina de tela, ¿no? Y el amigo te decía, ¿no querés venir a verme comer? ¿Y qué te contaron de tu nacimiento? Bueno, según mi mamá, yo no sé si es auténtico o es medio un mito familiar, pero en la clínica en la que yo nací, entró la enfermera, sala compartida con otras mamás, con dos bebés. Y mi mamá dijo, el rubiecito es el mío. Y eras así, ahí te vimos en la foto que era. Yo debo decirte que he sido muy malcriado. Y Ahí está, mira, y qué sigo linda siendo cosa. muy malcriado. Qué lindo. Sí. ¿Tenés hermanos? Dos hermanos, hemos sido tres. Tengo 7 hijos, 8 nietos. Una hermosa familia, Sí. una hermosa familia, Sí. una hermosa familia. Y bueno, ¿qué me contás de tu infancia? Más allá de esto, de que te gustaba leer. Leía ¿qué mucho. otras cosas hacías? Jugábamos a la pelota en la esquina. La esquina era un gran escenario, era como el patio del Chavo, ¿no? Era una prolongación de la casa. Pero el pasaje de las ciencias, donde yo me crié, era, ahora no tanto porque se ha desarrollado mucho el barrio, pero raramente pasaba un auto.
Entonces se jugaba la pelota un frente a frente, se pintaba la pista en el pavimento con cal cuando había cal y si no con yeso, porque en la esquina había un mecánico dental y nos daba las sobras del material que él usaba. Mira vos. Y entonces se pintaba el circuito y se corría con los autitos de plástico que se rellenaban con masilla. Los exquisitos le ponían adelante una bolita de acero para que se deslizara mejor. Se jugaba al valero. Nunca supe cómo era eso del tiempo de. Alguna explicación puede haber para el barrilete por el viento. Claro. Marzo, otoño es el tiempo del barrilete. Sí. Pero después venía el tiempo de las bolitas. Y se jugaban las bolitas. Y no había marketing, no había campaña publicitaria. Se pondría de moda. Después venía el tiempo de las figuritas. Y vos eras un marciano si en el tiempo de las figuritas querías jugar a las bolitas. Qué lindo. ¿Y cómo eras en la primaria? ¿Ya siempre te gustó leer desde...? Sí, yo debo decirte, nunca me gustó la escuela. Mira vos. No. Yo hubiera creído todo lo contrario. No me iba mal. No, me imagino. No me iba mal, pero no me gustaba. Yo creo que siempre tuve ganas de llegar a hacer lo que después hice toda la vida. Claro. Estaba esperando el momento. Empezaste muy chico. Empecé a los 15 años a trabajar. Claro. Sí, y me gustaba, igual que ahora veo una cuenta y me mareo, pero me gustaba composición tema. Sí. Eso me encantaba. Qué menos. Eso me encantaba. Me gustaba la historia y me sigue gustando. Creo que es imprescindible conocer historia argentina, imprescindible. Total. Y también conocer la geografía de la Argentina. Vos hubieras sido un profesor de historia maravilloso. No sé. No. Yo tenía un profesor de historia que en el secundario, que nunca me olvidé, y después en la universidad también tuve otro profesor de historia maravilloso. La forma de contar la historia es lo que contagia a los demás. Sí. ¿no? Entonces creo que es lo bueno. A mí Vos me por gusta eso hubieras mucho sido- la historia para saber quién soy. Y me gusta mucho la geografía para saber dónde estoy. En la escuela secundaria, yo terminé la escuela secundaria de noche porque ya trabajaba en el diario. Claro. Y en aquella Vos época... empezaste a los 15 años como periodista deportivo, ¿no? Sí. Y la escuela nocturna, yo terminé la nocturna, en aquella época era para gente grande, yo era el gurrumín. Y había una materia que se llamaba geografía económica. Bueno, y la profesora era la esposa de un famoso geógrafo argentino, el doctor Rampa, autor de libros de texto. Y yo saqué, no sé cómo será ahora el sistema, por trimestre, 10, 10 y 10. ¡Apa! Y entonces a fin de año, porque era todo un sistema muy libre, entonces la profe me preguntó, qué buen alumno ha sido usted, ¿con qué libro se estudió? Y yo le contesté, con los discursos del presidente Frondizi. Mirá. Porque sigo creyendo que ese periodo de la historia argentina, de la historia política argentina, fue de lo mejor que nos pasó. Y esos discursos reflejaban el conocimiento geográfico y lo que significa la posibilidad de producción y de crecimiento de la Argentina. Creo que es una deuda pendiente que tenemos todavía. Sí. ¿Y qué recordás del diario El Mundo? Esa es la primer nota. Ay. Yo entré a ese lugar, Río de Janeiro y Bogotá, Río de Janeiro 300, cuando era un chiquito que leía el Villiquen en la terraza de casa, porque papá nos llevaba una vez o dos veces por año, porque era una empresa extraordinaria. Claro. Tenía un comedor, íbamos a comer ahí, donde tocaban los artistas que actuaban en la radio. Radio El Mundo era prima hermana del diario. Y eso del olor a tinta no es una leyenda, existe de verdad. Claro, los diarios se hacían... Yo empecé trabajando en el con diario popular, claro, o sea que lo sé. El linotipo, el plomo, esto ya no existe más. Ver cómo se hacían.
Y los linotipistas te regalaban la chapita con tu nombre en relieve. Ah, mira. Bueno, me acuerdo de un viejito que andaba por ahí, después supe que era Conrado Nalé Roxlo, que trabajaba como redactor en el diario. Tiempo después, yo entré ahí como aspirante por esa misma escalera. Me acuerdo la escalera, la puerta giratoria, el hall, el ascensor. Años después, esas vueltas de la vida. Me caso y mi primer departamento estaba en Río de Janeiro 333, en diagonal al diario. Mirá. Y yo presencié la demolición del edificio. Ay. En esa época yo trabajaba en Radio Continental a la tarde y quise rescatar la cúpula de bronce donde estaba el mundo, para instalar eso como un símbolo en la plaza que estaba al costado de Radio Continental en aquella época. La plaza sigue estando, la plaza Roberto Arlt. Sí. Por supuesto, fracasé rotundamente. Eso bueno, se fundió. pero lo intentaste, Sí, lo intentaste. pero tengo, de casualidad, una vez me llegó una revista de la Sociedad Argentina de Arquitectos con el modelo, el plano y las primeras fotos de ese edificio, que lamentablemente, bueno, fue demolido. Sí, sí, sí. El diario El Mundo. Mira. ¿Y tu primer nota? La primera nota fue producto de esa rebeldía propia de joven iracundo, porque claro, así como al principio del cuento yo quería saber qué decía Periquita, años después en la contratapa del diario, ya no estaba Periquita, aparecían unas crónicas de alguien que firmaba, cosa muy rara en aquella época, escribía en primera persona. Cosa Y además, también rarísima. muy raro, y en las notas alternaba la tipografía, ponía negrita, cursiva, mayúscula, signos de admiración. Y a mí me rompía la cabeza. Entonces a mi papá le empecé a decir, yo quiero ir a escribir al diario, mira vos, y quiero verlo a ese. Porque era la época de Pepe Peña y Dante Panzeri, la revolución en el comentario de los partidos de fútbol. Y bueno, todos queríamos ser como eso. Te la hago corta. Al final se ve que, una vez mi papá, pobre, no tuvo más remedio, le dijo, mire, tengo un hijo que es un plomo. Mi papá jamás habría dicho eso porque hablaba muy bien. Tengo un hijo que insiste. Y le dijo, dígale que venga. Y un día fui. Y aquel pibe que había entrado y que se asombraba de ver la linotipo y todo lo demás, ese día entró con otro carácter, como aspirante a periodista. La secretaria, Elsa se llamaba, me dijo, espere que lo va a atender, 2 horas de amansadora. Y me atendió un tipo, aspecto muy desagradable, entrecejo fruncido, unos anteojos con un lente muy grueso, bigotazos. Palabra más, palabra menos, yo le dije, mire, en este diario todos escriben mal, menos usted. Y este tipo, en vez de tirarme por la ventana, que era lo que yo me merecía, ante esa locura mía, contestó con otra locura. Me dijo, bueno, venga y escriba usted. Ah, bueno. Y yo escribí una nota horrenda, espantosa, que se publicó el lunes 20 de marzo de 1961 Mira. en el suplemento deportivo de los lunes del diario El Mundo. Vendía 350.000 ejemplares del diario ese día. Y la nota es espantosa, pero tiene algo que la salva. El copete, que este hombre escribió un copete presentándome, diciendo, hay que darle oportunidad a los jóvenes. Y puso un título de 3 palabras, que fue todo, no sé, un anticipo, un envión, un trampolín. Arrorró mi crónica. Hermoso. Arrorró mi crónica. Ese señor después fue célebre en el periodismo, se llamaba Bernardo Neustadt. Mirá, no me acordaba eso, que había sido Bernardo. Sí, y yo creo, como dijo Pichuco, la peor condición que puede tener un hombre es ser ingrato.
y esto lo digo con todo el agradecimiento que aún tengo y tendré para siempre. ¿Qué te parece? Y qué bueno que además te vio más allá de lo irrespetuoso que había sido, que tenías pasta. Por Porque suerte, si no, creo que no te por lo hubieras suerte después me dado. agarró el negro Villita, que fue mi jefe en la sección deporte, me bajó el copete y yo empecé a trabajar como se debe, sin firma, remando y aprendiendo el oficio en la redacción. ¿Y estudiaste también en la Facultad de Filosofía y Letras, puede ser? Sí, bueno, pero fue un paso fugaz. Bueno, pero también, o sea, un poquito como para... Sí, pero no era para mí eso, no. Ah. Después mirá, porque mi mamá quería que yo fuera contador público, que era lo que debía ser. Entonces, por eso Pero yo vos la hice- matemática no te gustaba, me dijiste. No, para nada. Tuve matemática financiera, Claro. pero el profesor era un santo, te llamaba por lista. Vos sabías cuándo tenías que dar examen. Entonces, estudié de memoria monto, esas cosas de interés no sé cuánto, interés compuesto, no sé nada. Pero me recibí finalmente de perito mercantil. Pero yo quería otra cosa. Entonces digo, ¿qué hago? Bueno, voy a estudiar sociología. Entonces tuve que hacer todo un año de equivalencias. Y después las introducciones. Claro. Bueno, después me dediqué al Además periodismo. ya estabas trabajando Sí. y era lo que te gustaba, o sea que era una Sí. locura. También sos dibujante. Sí, si no hubiera sido locutor, hubiera sido historietista. Me gustaba, bueno, estudié en la Panamericana Sí. y publiqué en Tía Vicenta. Por eso. Sí, yo creo que todo forma parte de las ganas de contar algo. Y me parece que cuando armás un programa de radio, en cierto modo estás aplicando un criterio de historietista, es decir, cómo arranco, cuál es la secuencia, ¿Cómo sí? cuál es el momento culminante, cuál es el remate. Y hay algo de la historieta que me acompaña siempre, y es la certeza de que es verdad lo que dice el último cuadrito de la historieta, abajo continuará, Qué lindo. continuará, siempre Ahí está, mirá, continúa. nuestro director Johnny, un capo, como puso tu historieta. Eso es de 1966. Mirá vos. Ahora no puedo dibujar ni una casita con un arbolito. ¿En serio? Porque es para tocar el piano, para todo, tenés que 8 horas por día como mínimo. Claro, tenés que practicar. Pero bueno, hermoso, te diste el gusto. Y otro de los gustos que te diste, un sueño cumplido, que es entrar al gráfico. Sí. ¿Cómo fue? Porque Sobre todo la llegada. Como yo estaba en el diario Sí. y escribía, comentaba partidos de fútbol, ¿vale? Entonces hablaba bien o mal del win izquierdo de Chacarita, una cosa de loco. Con ¿Y la tenías firma. idea? ¿Qué sé ¿O yo? no? Tenías ganas. Y entonces, claro, en el ambiente Sí. periodístico y futbolero se habló un pibe. Y había un programa de televisión que se llamaba Polémica en el Fútbol, que por ahí había alguna foto, me parece que lo conducía Carlos Fontana Rosa. Mirá vos. Y estaba con Carlos Fontana Rosa, otro de los creadores del programa, Alejandro Rucci, Apo, el papá Sí. de Apo. Mirá vos. Y entonces yo iba ahí como una rareza. Y Eras como el Guido Casca de Polémica en el... más o menos. Entonces cuando Fontana Rosa asume la dirección del gráfico, Sí. voy al gráfico. Y empiezo a escribir unas notas en el gráfico. Y un día, Hugo Herrero Martínez me dijo, oye, mira, para tus encuestas del gráfico, deberías ir a Radio Municipal, que ahí hay un joven muy inteligente, Julio Álvarez Vieira. Fui a Radio Municipal, que estaba cerca de este estudio, en el subsuelo del Teatro Colón, entrando por Arturo Toscanini, mirá, sí. que es el nombre de ese pasaje que forma parte de la calle Viamonte, antes de la 9 de julio. Y ahí estaba Julio Álvarez Vieira, que junto con el maestro Carlos García, estaban a cargo del Departamento de Música Popular. Porque en Radio Municipal, en esa época, trabajaban Aníbal Troilo,
El Mono Villegas, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Edmundo Rivero, Suma Paz, Carmen Guzmán, los Macky Max. ¡Qué locura! Eso fue una locura, porque durante 3 años, por supuesto, fui ahí y me quedé trabajando ahí. Y estuve, yo hacía un pedacito de un programa, iba todos los días porque estaban todos estos que te he mencionado. Claro, estaba fascinado. Fantástico. Y de la revista del gráfico, que era el sueño, lo máximo que podías, fuiste a trabajar a la revista Para Ti. Claro, porque ya estaba en marcha el proyecto de la revista Gente, lo que después fue Gente, que bueno, estuvo en prueba como 2 años, se iba a llamar Eco. Ah, mira. ¿Sí? Se hicieron 2 ferros, los ferros eran unas pruebas azuladas en una especie de cartulina, después se hizo un número 0, ya el número 0 fue Gente, pero en ese mientras tanto había que trabajar en la empresa y trabajé en Para Ti, que ya estaba empezando ¿Y a tener contabas historias o hacías otro tipo de cosas? de todo. De todo, contame, De todo. El director de la revista Mantovani se llamaba de la revista Para Ti, se llamaba Arístides Mantovani. Uh-huh. Y me acuerdo que me dio una instrucción, me dijo: joven, en esta revista se escribe con puntillas. Pero había comenzado la revolución, porque bueno, hubo una revista que se llamó Claudia, editada por Abril, claro, que era la competencia de Atlántida. Claro, pero era muy famosa esa revista. Muy famosa. Sí. Y Para Ti empezó a modernizarse. Así fue que nosotros dejamos las puntillas para escribir y a mí me tocó escribir sobre el romance que nacía en un programa de televisión entre un muchacho que cantaba tangos y una chica que cantaba pop, Violeta Rivas y Néstor Fabián. Así que vos fuiste el chimentero que lo contaste. Algo te faltaba. Te hice la competencia. No, por suerte. Sí, qué lindo, sí. Qué lindo. Y después hiciste la nota de tapa de la revista Gente. Después salió el primer Gente. número. Después salió Gente y tuve la suerte de hacer la nota de tapa con Cacho Fontana. Qué hermoso. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tenés? Primero que tengas el honor, por más que no supieras lo que iba a ser la revista después, porque claro, bueno, la no. revista Gente, lo que es y lo que significa, sí, pero de cualquier revista, y decir, bueno, la nota de tapa para los que hicimos gráfica, tener la nota de tapa es el orgullo, sí, es sí. llevarte la cucara. Vos sabés que de la época de Gente, bueno, recuerdo un par de cosas, el reportaje al Gordo Troilo. Y de eso vamos a hablar también. Y el reportaje a Neruda. Era una cosa extraordinaria. En aquella época... Hecho, mira, me voy a fijar, tengo un poquito más abajo, acá, sí, las notas que hiciste. Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Pablo Neruda, sí, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Edmundo Rivero, Eladia Blasquez, Alberto Castillo, Mariano Mores. Pero mi vida, ¿sabés por qué? Porque eran los que estaban en esa época. Cualquiera de nosotros, de los que trabajábamos, Sí, pero tenías que teníamos llegar acceso. igual a ellos. Sí, pero era un capricho del almanaque. Es un capricho del almanaque. Yo ahí mejoré, no se lo mandé a los chicos, está dentro del video nomás, pero lo que te escribió Troilo Sí, fue hermoso. hermoso. El Gordo. No solamente es hacerle la nota. El Gordo fue para mí... Sino las sigue palabras siendo, que te sigue dijo. siendo, ¿no? Contalo, Bueno. contalo porque es súper lindo. Pero antes no se usaba que te sacara fotos. Claro. Entonces, por ejemplo, me hubiera gustado tener una foto con Neruda, pero no, porque... No existían los celulares. No, y además el fotógrafo nunca sacaba una foto del reporteado con el cronista. No. No existía eso. Bueno, reportaje a Neruda de visita en Buenos Aires, en la casa de una familia, de unos amigos de él. Sí. Y bueno, termina la nota con las cosas obvias de un cronista joven que le preguntaba: ¿quién es para usted el mejor escritor argentino? Para mi sorpresa, él dijo alguien que estaba en las antípodas
de su pensamiento político. El mejor libro que yo leí de la Argentina, Don Segundo Sombra, me dijo, de Guiraldes. Termina la nota, salimos, nos acompaña hasta la puerta, y hay un tiempo muerto que es cuando sube el ascensor. Ay, sí. Que no sabes de qué hablar. Y desde la puerta Neruda me dijo, le contesté todo un poco apurado, por favor, corríjame la sintaxis. ¡Wow! No te imaginas, ¿qué le vas a corregir? Eso habla de la grandeza auténtica, ¿no? de los tipos que son fuera de serie. ¿Y qué recordás de esa primer nota de Cacho Fontana? Fue en varios días. ¿En varios días hiciste la nota? Sí, porque en el departamento... Mirá cómo era antes, ¿no? No, Ahora varios si te da días, media hora es varios mucho. días. Mira, acá está la eso la con foto Pichu. con Pichuco donde te escribió... Vos sabés que mi primer libro... Claro, él hizo el prólogo. Él me escribió el prólogo. Mira qué gustazo, ¿no? Año 1967. Mi primer libro lo publicó Peñalilo, que era el editor de Jaureche, de Metol Ferré, bueno. Y el gordo escribió, puso, alguien se la contó bien, porque es un pibe y ya la sabe, una cosa así. Qué lindo, qué lindo. Y además tener eso, vos decís, bueno, fue un capricho del destino. No, hoy hay un montón de grandes y por ahí no todos tienen el acceso a poder a entrevistarlos, hacerlos. El día de mañana, bueno, como yo te decía hoy, te presenté un prócer y vos me decís, prócer no. No, qué prócer. Y yo te digo, no. sí, imagínate. No. Mirá todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero, toda esta gente que entrevistaste, que conociste, que te elogió. Yo te voy a decir una cosa. Todo lo que vos generosamente contaste al principio y todo esto, estas son las que entraron. Vos sabés todas las que tiré afuera. Son muchísimas más. Son muchas más las que fueron a la tribuna. Hay gente que tira mucho de afuera y adentro no tiene una. El mérito no creo que sea personal. Yo pongo entusiasmo, pero es la providencia la que te da las alternativas. Mira, no, vos ponés, yo le agradezco, creo que es esto lo que decís. Y sobre todo yo le agradezco mucho a la Argentina. A mí mi país me dio todas las oportunidades, me las sigue dando. Pero las supiste aprovechar. No, lo que pasa es que entiendo... ¿Tuviste las mismas posibilidades que todo el mundo? No, muchas más me parece. Bueno, pero porque las buscaste. Bueno, a mí me parece que ahí está la diferencia. En algún lugar, y no precisamente en un diario de la mañana, se escribe y se puede leer que hay que ser responsable de los dones, ¿no? Bueno, estamos para algo. Hay algo que nos supera y que nos dirige y que nos orienta. Qué hermoso. Y bueno, es eso. Entonces, yo tengo el privilegio, me ducho con agua tibia, desayuno lo que quiero con quien quiero, ¿está? Sé leer y escribir. Cuando vos entras a un negocio, a una fiambrería, vas a comprar 200 de jamón, 200 de queso, y te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Y digo, si vengo acá y vengo a comprar jamón y queso, no te puedo decir que me va mal. Entonces, por eso yo creo que hay que reflexionar en lo personal y también en lo colectivo. Yo digo, ojo que yo vivo en la Argentina, yo no ignoro todo lo que pasa en la Argentina, pero sé lo que significa la Argentina. Argentina es un país aspiracional. Sí. Argentina es el destino soñado por mucha gente. Y yo tengo la suerte de estar acá hablando con vos. No, entonces yo tengo que ser responsable de eso. ¿Y cómo lo expreso? Bueno, con buena voluntad. Me podrá salir bien, me podrá salir mal, pero yo tengo la gratitud de poder hacer lo que siempre quise hacer en el lugar en que lo quiero hacer. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y qué lindo
escucharte con las ganas y verte porque te consumo, sé, estás trabajando en Radio Rivadavia los sábados, con la pasión que haces las cosas. Y yo creo que eso es lo más importante, cuando uno hace las cosas con pasión, cuando tiene ganas, Ale, cuando lo demuestra. es lo que siempre quise hacer. Entonces, vos no te puedes hacer trampa. Sí, pero ves un montón de gente No que te se puedes cansa, hacer que no trampa lo al solitario, hace. no puedes hacerte. ¿Cómo no voy a estar contento Yo te admiro por eso, porque no todo el mundo es de esa manera. cada vez que me pongo delante de un micrófono, se enciende una cámara o se enciende en el estudio de la radio la palabra aire? Pero yo soy Gardel, Frank Sinatra, Messi, Jorge Newbery, todo lo que vos quieras. Claro, porque esa es la pasión que a mí me animó siempre y gracias a Dios la mantengo. ¿Cuándo decidiste entrar al ISER? Bueno, hay una palabra que creo que existe todavía, incumbencias, que tiene que ver con las condiciones de trabajo en una emisora de radio. Como te conté, entré a Radio Municipal. Hice de todo ahí hasta que llegué a un límite. Había cosas que yo no podía hacer porque no era locutor. Porque se respetaba la ley. Creo que la ley existe. No sé si el respeto se mantiene, pero la ley existe. Entonces, ¿qué hice? Bueno, tengo que hacer el ISER. Fui a dar el examen. Yo ya trabajaba en el noticiero del Canal 13, Su Ojo en la Noticia, donde estrenamos el primer Auricón portátil en la Argentina y ganamos La Calle, que no se podía porque Eso siempre es un había que capítulo enchufar. aparte. Eso es un capítulo aparte. Y voy al ISER a dar el examen de ingreso, me bocharon. Claro, eran muy exigentes. ¿Pero Sí. por qué te bocharon? Probablemente porque no di el examen como correspondía o porque, como vos decís, había una cantidad determinada de vacantes Claro, y que eran mucho muy pocas. más Sí. candidatos que nos presentábamos. Así que tuve que ir. Al año siguiente fui y otra vez. Y ahí entré. Y aquí estamos. Ah, bueno, pero por lo menos entraste a la segunda. Ah, sí. Algunos tardaron un montón en entrar. Sí. Y contame lo de la tele. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Y en la tele, ya te digo, Siempre por inquieto. me polémica imagino, en el pero- fútbol. Después hay unas fotos ahí que estoy con 2 teléfonos y con... Sí. Eso y una foto donde hay varias personas. La señora que está sentada a mi lado es Valentina. Sí, la vi muy joven, muy joven. Y el pibe que está parado detrás, Manzanita, que llegó a ser director periodístico de Crónica. Mira vos. Y era un programa de Canal 7, se llamaba El Hogar en su Hogar, porque la empresa del diario El Mundo editaba revistas, una de ellas El Hogar. El Hogar en su Hogar. Y bueno, sí, el tránsito por la tele fue intenso. Y ¿Qué esa fue lo del foto que está Auricón ahora, portátil? eso Sí. es la trasnoche. La trasnoche. El señor de anteojos, Sí. ese es Jorge Montes, el autor de Jeringa. Y detrás de Lo que mí, eran las cámaras de Canal 7, inmensas. el que está acá de espaldas sentado con mucho pelo es el gallego Muleiro. Mirá. Y detrás de mí está el mapa cenital, que es el mapa que nos invita a pensar a los argentinos que estamos no abajo a la izquierda como el planiferio tradicional, sino para nuestros intereses de argentinos en el medio. Este mapa cenital fue el papá de la idea del loco Olesa, que fue el creador del vuelo transpolar, el vuelo de aerolíneas que ahorra muchísimo tiempo para ir directamente a Nueva Zelanda. Nosotros transmitimos en 1980 el primer vuelo transpolar. Qué locura, qué locura. ¿Se te ocurrió a vos? ¿Se le ocurrió a otra persona? Mira, ahí está. Ahí nos dieron el premio Conex. Ay, mira, Guerrero Martínez. Madariaga, Guerrero, Laguitos, Magdalena Urruñazú y Carlitos Burone. Mira qué mezcla. Qué maravilla. Yo tuve el placer de haber trabajado con Guerrero Martínez en Rivadavia.
una gran persona, la cual admiraba. Me hubiera encantado ya tener mi programa, pero no lo tenía. Eso es del Hogar en mi Hogar, el Hogar en su Hogar. Y eso es de Eliezer. A ver, ¿quién descubre dónde está Laguitos en esa foto? El del medio. Muy bien. ¿Y dónde está Fernando Bravo? Fernando. Ay, ahí, mira, en el medio hay una chica. Claro. Mira Fernando. Que en otra foto también que pusimos, me extrañaba que se peinaba como Cacho Fontana. Igual. Claro. Igual. Y eso pero es, la cara sigue siendo y la eso misma. es en el aula, porque Eliezer era un sello de goma. Eliezer no tenía lugar físico. Entonces, los teóricos se daban en las clases de Otto Krause. Mira vos. Y los prácticos en un estudio que nos prestaba Radio Nacional los sábados, Sí. en la calle Ayacucho, donde estaba Radio Nacional. Qué locura, qué lindo, qué lindo. Y fueron amigos desde siempre, desde Lo ese seguimos momento siendo. hasta ahora, porque fui poniendo fotos Sí. de distintas épocas y veo, no sabía que habían hecho juntos Eliezer, ahí no me había fijado. Fuimos compañeros de banco. Si hubiera estado acá en este momento Pocho, como le decimos nosotros, te hubiera dicho la misma tontería que voy a decirte yo ahora. A ver. Como nos sentábamos juntos en la primera fila, durante toda la carrera los de atrás nunca pudieron ver el pizarrón. Qué loco, qué lindo. Bueno, entre tantas cosas hermosas que hiciste, también trabajaste en sábados circulares. O sea, mira lo que estamos hablando, Revista Gente, El Gráfico, Sábados Circulares, Tía Vicenta. Creo que no conocía a nadie con mayor velocidad mental que Nicolás Mancera. Mira. Era impresionante. Y yo trabajé, fui productor de algunas notas para Pipo. Sí. Pipo era platillista, era muy creyente en los ovnis. Ajá. Y me acuerdo una nota con el padre Reina, que tenía el telescopio hecho por un ingeniero en el Observatorio San Miguel, el ingeniero Ferro. Mira vos. Y también hice con Pipo aquello cuando él se tira en el baúl encadenado. Sí. Laguitos estaba esperándolo con el micrófono que saliera, que se demoró más de lo previsto y hubo mucho nervio ese día ahí. Y además, como locutor comercial, me tocó hacer avisos. Esa foto que anda dando vueltas, en esa época Pipo se había dejado la barba. Sí, rarísimo. Sí. Creo que era una apuesta vinculada con River, me parece. Esos eran los avisos de... Había un chocolatín que organizaba, no sé si existe Milky Bar, era un chocolatín, se publicaban cupones Sí. en Villiquen y en Antiojito. Ajá. Entonces, cuando llegaba el momento del sorteo, todos los cupones se ponían en una caja de plástico, Sí. y eso con aire, volaban los papelitos, había que elegir uno. Ajá. No había texto, era todo a solleto, improvisando. Y a partir de una palabra, con Mancera se armaba una zarzuela. El aviso era todo improvisado. Qué bueno. Te la devolvía siempre redonda. Sí. Qué locura. Bueno, vos estuviste en todas las radios, como dije al principio, pero Despierto y por la calle es un capítulo aparte. Sí. Sí, porque mucha gente cree que nosotros... Son todas ideas tuyas, además, y locuras tuyas que se te ocurrían. Hay un equívoco. Se cree que, primero, que trabajamos siempre, segundo, que ganamos mucha plata, y la mayoría del tiempo estamos buscando trabajo. En una de esas circunstancias de no tener trabajo, me llamó un amigo muy querido, que era en esa época director de Radio del Plata, el gallego Juan Carlos García Vicio. Me dice: Juliazo, tengo para vos una tira. Para nosotros una tira es Lunes a viernes. lo mejor de todo. Y yo digo, bueno, zafamos. Digo, sí, pensando, bueno, ¿qué será? ¿La primera mañana, la segunda mañana, la tarde, el regreso, 9 de la noche? Me dice, sí, a las 4 de la mañana.
Entonces, como somos muy amigos, no le dije lo que pensaba, le dije, sí, pero con una condición. Y el gallego me dijo, sí, pensando, sí, sé lo que quiera. Vas a tener los recortes de los audios del día anterior, los diarios, con una condición, todo desde la calle. Y como somos muy amigos... Voy a trabajar el doble. Él el tampoco. Triple. ¿Vos me dices esto? Él tampoco me dijo lo que pensaba, porque Claro. me hubiera mandado... No. Me dice, bueno, vení y hablemos. Y efectivamente hicimos el... Porque ¿sabes qué creo? Todos nosotros estamos convencidos de que la humanidad y el resto del sistema solar sabe quiénes somos, dónde trabajamos, a qué hora, y no es tan así. Yo creo que a los oyentes hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos, a los oyentes. Pero fuiste el primero. Porque, si no te digo, y el único y más en esa madrugada. Yo me acuerdo que ibas y a los que estaban trabajando, los floristas, los taxistas, que vimos algunas fotos. Timbreábamos también, llevábamos música por la calle. Se partía de un acuerdo... A las 4 de la mañana. De buena voluntad. La radio no iba ni a juzgar, ni a molestar, ni a irritar, sino a acompañar. Y la gente te recibía. Hoy en día yo creo que eso mismo se podría hacer. No creo que haya ningún problema. Y yo creo que lo más agradecido es la gente en la madrugada, que hay mucha gente despierta que no puede dormir y que realmente... ¿Y qué produce? Me imagino que hasta el día de hoy te deben seguir diciendo que trabajan? Te escuchaban en ese hora. Vale, que trabajan. Todos los sándwiches de milanesa y todas las empanadas que se comen en las grandes ciudades desde las 8 de la mañana en adelante, se producen, se elaboran y se distribuyen a la noche. El mundo del trabajo hoy es de 24 horas por 24. No, eso fue muy divertido. Agarramos una nevada, la famosa nevada aquella de hace algunos años, la agarramos. Y fuiste el pionero, se nos está terminando el tiempo como siempre. Yo es el único íntimamente que cuando hice en radio lo hicimos en 2 etapas. Me hizo Quique Martínez, un capo, el operador, hizo un plus para que lo pusiéramos aparte, o sea, los que querían podían entrar y escuchar el plus. Te voy a decir una cosa, ese reportaje fue el mejor que me hicieron en toda mi vida. Uy, gracias. Hasta ahora. Muchas gracias. Este va a ser el reemplazante. Ay, muchísimas gracias. Hiciste la primera transmisión por internet. Sí. Mira, no soy prócer, dice. No, estás en el área. Casualidad. Estás en el área, viene un rebote y bueno, la metes. A veces se va afuera. ¿Cuánto hay? ¿30 segundos? Sí, contá. Bueno, unos muchachos habían inventado una cosa que se llamaba Startel, que era la unión de Telefónica y Telecom. Y tenían una novedad, Internet, que yo no sabía si era una vitamina, no sabía qué era. Me invitaron a una reunión. Como yo me levantaba muy temprano para ir a la radio, tenía sueño. Y dije, no voy, como un guarango, no fui. Ellos fueron muy generosos, me invitaron por segunda vez. Y ahí fui. Llegué, había una pantallita perlada. Yo digo, uy, van a dar diapositivas, pensé yo. Bueno, había masitas, café, tomé café. Y yo vi que había un poquito de nervios, se ve que algo no andaba. Después me enteré, no había señal. Hasta que apareció una barra horizontal, porque era Dial-Up, que era un sistema que iban bajando las barras y se armaba la imagen. Entonces empiezo a ver la Casa Blanca, Clinton, la familia de Clinton. Yo dije, esto es un plomo. Yo me voy. Cuando de repente aparece el gato de Clinton. Fue el momento que yo manoteé la mochila ya para irme, no daba para más, y escucho miau. Entonces digo, solté la mochila. Muchacho, ¿esto cómo se llama? Internet. ¿Esto tiene sonido? Y sí, me dijeron como diciendo. Claro. Ah, entonces pensé yo, es radio. Empecemos todo de nuevo. ¿Yo esto lo puedo usar en la radio? Y a partir de ahí hicimos, bueno, por primera vez, la radio por internet. Entonces pasamos por arriba del horizonte, es una alfombra mágica. No hay más horarios, no hay más distancias. Y es la radio que yo sueño, una radio absolutamente federal y planetaria, porque hay una otra provincia de argentinos fuera de la Argentina, a los que yo no juzgo,
por qué se fueron. No, me interesa. Total. Son oyentes. Y son oyentes y te llaman todos los días, te llaman desde cualquier lugar del mundo. Qué hermoso, qué hermoso. Sos un gran trabajador, un tipo que has ideado formatos, cosas. ¿Qué le dirías a los chicos que están por empezar esta carrera Dos y que cosas. quieran hacerla? Que lean y que no se traicionen. Y si puedo decir una cosa más, Sí. que recuerden que lo más importante de nuestra vida es la familia. Después viene el trabajo. Y vos tenés una familia hermosa, sos un gran padre con 7 hijos maravillosos y 8 nietos, ¿no? 8 nietos. Todo eso por ahora. No sé cuándo vuelva a casa. Gracias, Julito. La verdad que un placer inmenso Gracias. que hayas sido parte hoy de Íntimamente. Gracias. Me queda muchísimo para hablar, pero no va a ser el único Íntimamente que vamos a hacer. Seguramente vamos a hacer otro y vamos a hablar de todas las cosas que nos quedaron, porque de todo había un montón de cosas para profundizar. Sobre todo, ¿sabes qué? El futuro. El futuro. Qué lindo. Gracias. Gracias a vos. Ya viene Larry de Clay, no se vayan. Nosotros nos despedimos hasta mañana nuevamente a las 16 horas. Chau, chau. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo. No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos.